Bienvenidos a Especiales Consejo de Medellín, hoy con el concejal Farley Jair Macías Betancourt. Concejal, bienvenido. Adolfo, muchas gracias por generar estos espacios de interacción que nos permiten salir un poco de la cotidianidad del Consejo y mostrarle a la ciudadanía quiénes somos, cuáles son nuestros propósitos, nuestras metas a cumplir, y de cierta forma eso nos permite generar más confianza en ese ciudadano. Reconocer que hay una humanidad detrás de un cargo es fundamental. Ok, vamos a entrar de una vez en materia y de una al corazón. ¿Quién está viviendo en el corazoncito de Farley? Bueno, lo primero es que se tiene que significar un amor propio. Okay. Eso nos permite forjar un carácter, un temperamento, pero a veces nuestra constitución psíquica obedece mucho más que eso, a la tierra donde uno se desarrolla, a la gente con la que se relaciona, al sol que lo alumbra, y en ese sentido mi amor se ha incrustado en la zona nororiental del distrito de Medellín. Ok, mira qué bonito eso, ¿no? Un amor por la comunidad, por el barrio. Me contaban algunos de tus amigos que allá te encanta el sancocho. Contanos anécdotas del sancocho allá en el barrio, en el territorio. Sancochos o frijoladas, contanos de eso. Bueno, sí es de mis comidas favoritas. Sobre todo porque no hay sancocho igual, todos son diferentes. Y en Santo Domingo, barrio de la Comuna 1 Popular, hemos tenido bien realizar siempre una feria de sancocho. Pero el sancocho tiene otro significante que permite congregar a la ciudadanía, digamos, con un pretexto. Ajá. A veces el pretexto es una actividad social, a veces un convite comunitario o simplemente un compartir, una fiesta. Algunos están pelando la papa, otros digamos que están cocinando la proteína. Todos tienen una función, todos aportan algo. Y en última, esa mezcla de diferentes ingredientes permiten compactar un sabor a la sazón y a la temperatura de la mano que lo está procesando. La temperatura del amor de esa gente, del amor que sos vos en las comunidades. Pero ¿sabes qué? Me mencionaban que en alguna ocasión, además del amor, decías, alcalde, acuérdese de ese colegio. ¿Cómo se llamaba ese colegio? San Juan Bautista de la Salle. ¿Qué fue lo que pasó por allá? Perfecto, entonces esa forma de ser se constituye en el colegio. Cuando un niño tiene un poco de responsabilidad, por mínima que sea, lo puede transformar. Sí. En mi caso me eligieron en cuarto representante de los estudiantes y el profesor me entregó las llaves del salón, así que tenía ya mucho poder, esa posibilidad de abrir el salón. Claro que me obligaba a madrugar más porque el salón no tenía buenas ventanas y entraban un par de goteras y siempre que abría el salón estaba inundado. Entonces abrir el salón traía consigo una responsabilidad. Había que adecuarlo para que cuando los estudiantes llegaran pues todo estuviera bien. Luego me hago un equipo de trabajo que me acompaña a trapear el salón todos los días. Y así empezó, pues, digamos, un proceso dentro del colegio que se repite luego en sexto cuando los compañeros me eligen de representante de los estudiantes. Ahora, eso sí, Adolfo, un representante muy disciplinado, de esos que andaba con una hojita preguntando cómo es su nombre, mire esta indisciplina que acaba de cometer, hay que realizar acciones solidarias por el colegio. Y eso permitió luego que esa comunidad educativa me confiara una responsabilidad mayor. Ya no representar solo un grupo, representar toda una institución educativa, y esa representación estaba ligada a una causa. Allí mi otra gran lección en la política. Hay que tener causas sociales que, si bien recogen unas causas colectivas, impactan unas causas individuales. Tener propósito, entonces, en este caso, era una técnica. Queríamos una técnica en sistemas para que los muchachos aprendieran habilidades o desarrollaran capacidades para participar en reciprocidad, desarrollar su inteligencia. Y el propósito mayor fue la ampliación del colegio, que venía en una gestión en extraño letargo, y al discurrir del tiempo no veíamos que la obra se concretara, al contrario, cada vez se iba alejando. Y allí la mayor responsabilidad del ciudadano. Primero, conseguir los recursos es difícil, pero una vez se tienen los recursos,
parece que extrañamente la ciudadanía se desliga de la responsabilidad de atender a su ejecución. Allí es donde muchas veces debemos estar más atentos, que lo que se prometió, los recursos que se destinaron, se puedan materializar en una realidad. Ajá. Es lo que en ocasiones no hemos encontrado en nuestro territorio. Pero al ver que, vuelvo al caso que usted menciona de mi colegio, que se había logrado la ampliación, que ya estaban los recursos, necesitábamos era que el alcalde y que el equipo de contratación fueran ágiles. Ajá. Entonces, como teníamos acceso a la agenda diaria del alcalde, el rector mío, Darío de Jesús Rodríguez Zapata, siempre fue un hombre que confió y me patrocinó todas mis actuaciones. Me prestaba un taxi que pagaban para el colegio y entonces donde estaba el alcalde estaba yo. Alcalde, mucho gusto, Farley Macías, Contralor Escolar. Porque eso es lo otro, Adolfo. El primer requisito, como le expresaba ahora, es tener un amor propio que te permita tener tanta certeza, tanta convicción en tus acciones, que impregnes luego de confianza a ese ciudadano que o depositará un voto o te seguirá en un montón de luchas. Yo quiero que pares ahí un momentico porque me parece muy valioso eso que estás diciendo. Enseguida vamos a retomar lo que hizo el alcalde, porque creo que hizo algo. Pero el mensaje para los jóvenes que nos vean. Claro, prepárense, fórmense, pero llénense de eso que estás diciendo, de amor propio, concejal. Amor propio, sí, y una causa. Ajá. Esa causa se convierte en el propulsor de nuestra voluntad, hacia dónde dirigimos nuestros objetivos. Sí. Todo lo que hago día a día es por un motivo, pretende algo. En el caso que estamos relacionando, hablamos de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle. La causa en ese momento era la ampliación. Ya teníamos los recursos, pero la ejecución se estaba embolatando. Entonces, donde estaba el alcalde, estaba yo. Pecho de palomo, mirada de águila y culo de hormiga. Y ahora sí, señor alcalde, no se olvide de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle. El primer secretario que me referenciaron fue Felipe Gil, secretario de Educación. Doctor Felipe, no se olvide del Colegio San Juan Bautista de la Salle, alcalde Alonso Salazar, no se olvide del San Juan Bautista de la Salle. Luego llega el doctor Aníbal Gaviria, año 2012, y empiezo a acompañar un montón de inauguraciones que ellos realizan, que son las UVAs, Unidades de Vida Articulada, un proyecto con EPM que pretende o pretendió en su momento generar espacios de interacción, espacios públicos de congregación de la ciudadanía auspiciados por EPM. Y entonces a vos el alcalde te aceptó iniciar las obras por tu persistencia o por jodón, porque ya los tenías mamados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay que insistir, persistir y nunca jamás desistir de esas causas que se tienen. Bueno, yo creo que estos trámites son muy lentos, pero a veces ser intenso no goza de mucho prestigio hoy en día, menos en las relaciones. Pero ser intenso tiene sus recompensas. Al menos cautivar la atención de alguien. En este caso, pues mi intensidad permitió que al menos cuando el alcalde me veía, me saludaba y ya sabía para qué estaba yo ahí. Ahí volvió el del colegio otra vez. Cuando ya me toca el doctor Aníbal Gaviria, pues un hombre muy respetuoso, muy sensible. Él se compromete con la institución. Luego que empezamos a movilizar para el año 2012 ya a toda la comunidad educativa, a promover este escenario de interacción para que lográramos articular solidaridades. Y algún momento estábamos inaugurando una UVA en Manrique y pues si bien no me podía hacer al lado del alcalde, ya esta vez me hice un poco más atrás, atrás del secretario privado en la tercera fila. Y empecé, a veces utilizaba el sarcasmo para llamar la atención, no ser tan directo a veces. La persona puede entender el mensaje sin necesidad de dirigírselo de manera formal. Empezaba yo, ¿alguien se ha olvidado de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle? ¿Alguien no quiere hacer la ampliación de la Salle? No necesitaba llamar al alcalde para que volteara esa cabeza como un resorte. Hola Farley, ¿estás por ahí? Hable con la secretaria Luz Helena Gaviria. Después hable con la vicealcaldesa Alexandra.
El caso es que sí, era muy intenso y insistía mucho en esta obra para... Y lograste la obra. En el año 2013, en el año 2012 se inician las obras. Okay. La alegría fue del rector porque él no se lo esperaba. Ajá. A veces que uno va perdiendo la confianza en lo público cuando fe. las obras no llegan. Hemos tenido experiencias, Okay. entonces por ahí un escritor, Eduardo Galeano, que lo dice. Dice él que a veces se cree que a los pobres les encanta comer promesas. Yo pienso que esas promesas perduran en el tiempo y jamás se olvidan. Okay. Siempre estarán ahí latentes en la imagen, en la mente, como imágenes proyectándose en la mente de las personas. Bueno, 2013 se logró la obra. 2013 estuvimos sembrando el árbol de la vida, que era el acto simbólico que realizaba el alcalde siempre que inauguraba una obra. Y te dijo, vea, ahí le entrego, ya no deje de visitarme, deje de joderme, deje de molestar, ¿ok? Pues bueno, me entregó la pala. ¿Te entregó la pala? Me dijo, échele pues tierra, Ok, que hay que inaugurar. Muy bien. Yo, bueno, muchas gracias, alcalde. Y en efecto logramos la inauguración. Bueno, yo quiero que hagamos un recorrido, concejal, porque me parece muy bonito lo que estás expresando. Desde cuarto, los muchachos depositaron en vos la confianza. En sexto, otros muchachos para delegarte el cargo de contralor del colegio, pero también te entregaron las llaves del salón. ¿Y cómo te dedicaste a la política? Ahora, y ojo, hay una pregunta más fuerte todavía. En el Partido Liberal, que ha tenido algún desgaste en nuestra ciudad, ¿cómo fue ese lanzamiento de Farley para meterse a la política y en el Partido Liberal? Bueno, todo empieza en el colegio, como estábamos hablando. Cuando uno logra una obra de estas magnitudes, es normal que la gente empiece a reconocer un liderazgo, quiera promoverlo, quiera acompañarlo, Sí. se generen en el otro certezas, y esas certezas, esas certidumbres de cierta forma permitieron que se lograra generar confianza en el ciudadano. Cuando yo salgo del colegio, pues ya tenía, digamos, una imagen proyectada, una red de relaciones establecidas, porque bueno, lo bueno también se vende y se debe promover. Ajá. Y se debe proyectar, y como tenía el mejor colaborador, que era el rector, pues convertimos el colegio en una embajada. El mayor aprendizaje, primero, hay que escribir, aprender a escribir. Un buen político, un buen líder que sepa escribir empieza a abrir puertas, empieza a construir la historia. Y yo escribía cartas a todos los funcionarios del distrito, pero aún más allá. Alguna vez me atrevía a escribirle al presidente Juan Manuel Santos. Si bien sabía que no iba a llegar el presidente, pues nos envió una carta, y esa carta fue muy significativa para toda la comunidad educativa. Invitábamos al Auditor General de la República, y sabíamos que si bien no iba a llegar el Auditor General de la República, enviaba al Auditor General de Antioquia que lo representara. Y allí tejíamos una red de relaciones que permitió iniciar una gestión por esa institución educativa y por esa comunidad. Se logró la técnica finalmente para que esos jóvenes desarrollaran sus capacidades, y lecciones me dio el colegio. Primero, que la política es ese tránsito aristotélico de la ética, el cuidado de sí a la política, el cuidado del otro, y aún más allá de lo otro, el cuidado de la casa común. Cuando entendí esto, lograba vivificar mi discurso con acciones concretas. Prometimos la ampliación del colegio y logramos la ampliación del colegio. Prometimos una técnica y logramos la técnica. Aunque... político cumpliendo promesas. Bueno, muchas de esas iniciativas no eran como tal promesas. Pero fueron, digamos, el caballito de batalla en el que te metiste para lograr impacto para la institución educativa, y se logró. Desde luego, es que cuando tú llegas al cargo, bueno, algunos prometieron piscinas para poder ganar, pero otros prometían cantidad de cosas. Yo tenía un lema en mi primera campaña del 2011, que lo discutí con mi equipo de trabajo, porque entendíamos que las acciones que podíamos realizar inicialmente eran muy restringidas. Un contralor escolar, control social, veeduría ciudadana, pues ¿qué voy a prometer?
Entonces el lema en ese momento fue, prometamos las funciones, al menos que lo que aquí se dice, que tengas que hacer, lo cumplas. Entonces, ¿y qué es eso? Pues eso es prometer lo mínimo. Okay. Allí nace el lema de esa primera campaña. Concejal, ¿y el consejo que más tocó tu alma, que te dio uno de esos abuelitos, a los que tantas almas has tocado de esos abuelitos o de esas personas de la tercera edad, el mejor o el más importante o el más impactante consejo que te haya dado uno de ellos? Bueno, este me lo dio mi abuelo Froilán cuando cumplió 80 años. Yo le pregunté, abuelo, ¿qué se siente cumplir 80 años? Y él me respondió de manera muy jocosa, Farley, ¿qué se siente cumplir 28 años? Bueno, yo no siento nada, yo me siento igual, cada vez más vital. Y él me responde de una manera muy sabia, yo me siento igual. Uno solamente se da cuenta que está envejeciendo cuando ve que al hermano de uno ya se le cayó el pelo también, o que se vio un poco más arrugado, o que llegan los achaques de la enfermedad. Me pareció que ese es un consejo muy sabio, porque, a ver, muchas veces nuestra vida está circunscripta a un temor permanente por la muerte. Siempre pensamos en la muerte, aunque a veces nos hacemos a un círculo de inmortales y pensamos que nadie nunca nos va a faltar, que los abuelos siempre estarán ahí, que los familiares queridos. Pero mi abuelo me enseñó que uno va envejeciendo y no se da cuenta, que la belleza se va esfumando y que parece que se nos va entre las manos. Y eso pues me ha hecho reflexionar mucho. Debemos vivir cada día como si fuera el último, o al menos querer a cada persona como si fuera la última vez que la fuésemos a ver. Ok, ya estamos próximos a cerrar este episodio con nuestros internautas, pero antes, al principio de esta conversación, tú nos decías que has escrito muchas cartas a presidentes, a secretarios de despacho, alcaldes, gobernadores, pero si has escrito muchas, pero si te dijera que escribieras una carta a Farley de entre 5 y 8 años, ¿qué le dirías? Bueno, esa tarea nos la pusieron en el consejo hace poco. Cuando salgo del colegio, llego al movimiento comunal, a las juntas de acción comunal, tengo ocasión de pasar por la junta administradora local de mi comuna, conquistar los 21 barrios de este territorio y un montón de corazones, y luego a la ASO comunal, el movimiento comunal que tanto me ha respaldado, que me permitió estar acá en el Consejo Distrital de Medellín. Eso ha sido un poco mi proceso político, que usted preguntó ahora por la incursión en el Partido Liberal, que en últimas era el partido más difícil, porque es el partido de las grandes conquistas, de los grandes conquistadores. Y si pudiera decirle algo a ese niño, como lo mencionaba en un debate hace poco, le pediría que me permita mantener viva esa esencia que nos permite estar felices sin saber por qué. Un niño siempre es feliz sin saber por qué. Y yo quisiera siempre conservar la felicidad en mi vida. Ok, muy lindo eso. Estar felices aún sin saber por qué. Concejal, si tuvieras que elegir una canción que represente tu vida, una canción, porque sé que has leído 1000 libros y además representas a los escritores más renombrados de la historia, pero si tuvieras que elegir una canción, ¿cuál sería y por qué? Bueno, hay una que escuché y me impactó mucho. Se llama El hambre, de Joan Manuel Serrat. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Me impactó mucho, porque logré identificarme con un montón de situaciones que en la vida se nos presentan. Luego escuché otra de Serrat también, Benito y muchas más. Pero soy amante al tango y tendría que decir que hay un montón de tangos que también me cautivan. Gólgota, por ejemplo, es un tango que me llama mucho la atención. Hay otros tangos como Ilusión Azul o Noche de Estrellas, que es un poco más romántico, porque pues por lo general el lunfardo y el tango siempre es un poco más bohemio. Pero ese tango Noche de Estrellas es muy romántico y
y hay pocos tangos románticos. ¿Y qué opinas de ese tango y la política cambalache? Bueno, Cambalache es una buena radiografía de lo que pasa cuando se tienen gobernantes sin escrúpulos, que de pronto es contra lo que nos enfrentamos hoy, la vulgarización de la política. Okay. Eso es de lo que no nos sentimos orgullosos, pero ¿qué es lo que más te enorgullece de tu comunidad allá en el barrio, en el territorio? Lo que más te llena el pecho. Bueno, que la gente siempre está disponible. Siempre está disponible. ¿Para un sancocho o para un convite? Para un sancocho, para un convite, pero si llevamos un inflable, brotan los niños de la tierra. Esa disponibilidad y esa confianza de participar siempre en las conquistas, en las causas, es lo que más me motiva de estos territorios. Siempre hay ese espíritu de rebeldía que los impulsa a participar, aunque lo que se diga en estos escenarios no transforme su realidad, aunque simplemente los llene de entusiasmo, pero justamente eso es lo que busca la gente, un poco de entusiasmo, que es la fuerza de Dios recorriendo siempre todo nuestro. Vamos a hacer ahora un juego de preguntas, pero rápidas. Yo las hago rápido, pero la respuesta es casi una frase, ¿no? Estas son preguntas para respuestas muy rápidas, ¿de acuerdo? Este es un jueguito diferente. Aquí no nos vamos a extender. Está bien. ¿Vale? ¿Estamos listos? Ok. Concejal. Un lugar que te trae maravillosos recuerdos. Homero Mansi, en las Torres de Bomboná. El Centro Cultural del Tango. Allá he cantado varias veces. Concejal, una película que te tocó el alma. Bueno, hace poco vi Los 7 sellos de Ingmar Bergman. Okay. Un deporte que disfrutas ver. Me gusta el fútbol, me gusta la lucha libre. Y un libro que tú quieres, ojalá todo el mundo se lea. Bueno, Las Meditaciones de Marco Aurelio es un libro que tenemos que tener bajo el hombro porque o nos encontraremos un indiscreto, un imprudente, no sabemos cuál será ese devenir del día, pero Marco Aurelio siempre tiene una respuesta para nosotros. Y sos un concejal muy joven, pero un momento de tu vida que tú quisieras revivir. Quisiera revivir de pronto los escrutinios de mis elecciones, porque fue el momento más difícil que he tenido en la vida. Era perder o ganar, era el todo por el todo. Y lo hicimos muy bien, no teníamos experiencia, pero quizás si repetimos un escenario como estos, podríamos hacerlo mejor. Y usted dirá, ¿por qué repetir el momento más difícil? Quizás porque ya lo superé. Okay. De pronto no va a ser tan difícil como se vivió. Concejal, una comida que no importa dónde estés, siempre te hace sentir en casa. Y contento, porque barriga llena, corazón contento, dicen las abuelas. ¿Cuál? Los frijoles. Frijoles. En cualquier versión. Sí, señor. Frijolitos. Sí, señor. Un hobby que te gustaría retomar, que por ejemplo por la política no puedas estar realizando. Bueno, me gusta editar videos, me gusta mucho editar, o me gusta también en ocasiones algunos juegos de mesa. Pero sobre todo antes de estar en esto de la política me gustaba mucho programar aplicativos. Okay. Cuando un aplicativo me compilaba me sentía pleno. Puedo ser hereje, me sentía poderoso, fuerte, sentía cierta divinidad de creación, una posibilidad enorme de crear. De ser como el creador, una habilidad que admiras en otros. Bueno, me gusta mucho encontrarme con gente que pueda hablar, que pueda sostener una conversación. Una conversación bacana. Sí. Un sueño que persigues hace tiempo. ¿Todavía lo persigues? Hace mucho tiempo he perseguido un puente, y ese es un sueño, es una obra pues, un puente que comunique los barrios La Cruz con Bello Oriente. Ese sueño se puede cristalizar ahora, pero implica una batalla muy fuerte que se tiene que dar para la consecución de sus recursos. Y una frase de esos filósofos tuyos que tanto lees, que te toque y que tú quisieras que todo el mundo se la supiera. Bueno,
más que un filósofo, es un libro, Tonic de Saint-Exupéry, se llama El Principito. Y es que, abro comillas, lo esencial es invisible a los ojos, cierro comillas. Y hasta este punto y hora, especiales Consejo de Medellín, hoy con el filósofo concejal Farley Jair Macías Betancourt. Los esperamos en un próximo episodio.